no interrumpamos porque está ahorita justamente la discusión en la mesa de los periodistas que están ahorita. Antes de que entráramos ya estaba todo el debate y la discusión sabrosa. Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, bienvenido. Buenas tardes, Julio, y bueno, pues trabajando en Día Santo, ¿no? Sí, claro, porque todo es santidad ahorita, ya hablaremos si hay santos o demonios. Alejandro Páez Varela, su director del portal Sin Embargo, bienvenido. Encantado, muchas gracias. Gracias. Álvaro Delgado, periodista de la revista Proceso, columnista del Heraldo de México, bienvenido. Muchas gracias, pero no son días santos. No son días Parece santos. que los demonios andan sueltos y el mismísimo demonio Andrés Manuel López Obrador haciendo diablura y media. Diablura y media. Diablura y media, políticamente todo muy movido, ¿no? Por favor, adelante con lo que ustedes deseen comentar. Alejandro. Pues estábamos comentando lo del día. Lo del día es justamente lo de los nuevos criterios, ¿no? Uh-huh. Lo del el asunto de la publicidad oficial. Lo comentamos afuera y lo empezamos medio a comentar. Hoy se da a conocer las primeras medidas que me imagino después habrá unas secundarias que van a regir la entrega de la publicidad oficial. No es un asunto menor, en tanto que si hubo un reclamo permanente para Enrique Peña Nieto fue la falta de transparencia en la asignación de los presupuestos para comunicación social, para publicidad oficial específicamente. Y recordemos que venimos de un sexenio donde se gastaron casi 60,000 millones, dice Fundar. Maestro Vadillo tiene cifra un poco menor, pero más o menos andan en esos rangos. Y hoy se presenta reglas, digamos el grosso modo de cómo va a ser el reparto, y en eso empezamos a conversar. A la discusión. Álvaro, ¿en dónde iban en la discusión? Efectivamente, estábamos hablando antes de entrar al programa. Buenas tardes al auditorio. Estábamos calentando motores sobre lo que ha venido aconteciendo en los días recientes en la conferencia por las mañanas de Andrés Manuel López Obrador, abordando diversos temas, entre ellos los que tienen que ver con los medios de comunicación, y que hoy efectivamente, en miércoles de Semana Santa, se emiten los criterios que van a normar la asignación de la publicidad oficial, tanto del Gobierno de la República, eso es importante no perderlo de vista, como también de otras entidades, no necesariamente del Gobierno de la República. Los criterios que se están haciendo públicos hoy a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación contienen aspectos que me llaman la atención, que son, creo que, positivos. Define ciertos criterios, particularmente de austeridad, de acabar con la corrupción, pero a mí me parece que la señal más preocupante de estos criterios que hoy se hacen públicos es que se mantiene la discrecionalidad para asignar casi 5,000 millones de pesos, que es un demonial de dinero, menor, sí, al que gastó Felipe Calderón y al que gastó Enrique Peña Nieto, pero que sigue siendo mucho dinero, y que, aunque expresamente se dice que no va a ser utilizado para premiar ni para golpear a medios de comunicación, me queda claro que la discrecionalidad está presente, aun cuando esté cuidada la redacción en estos lineamientos, pero sigue, creo yo, sin acotarse la decisión del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, del vocero presidencial y del propio Andrés Manuel López Obrador, para darle publicidad a los medios que, así como ha ocurrido tradicionalmente, corremos el riesgo de que le dé a los que se portan bien y le niegue a los que, según él, se porten mal. Miguel Vadillo. Sí, gracias, Julio. Igual de preocupante a esta discrecionalidad, que concuerdo totalmente, era uno de los puntos centrales de crítica hacia gobiernos anteriores, panistas y priistas. Así es. Era discrecional el criterio. Aquí no se marca algún criterio claro en esta materia. Siguen siendo ellos los que digan, tú
te toca tanto en esta campaña, que es otro de los problemas. Es decir, no hay una planeación anual. Si el gobierno tiene asignado un presupuesto asignado por el Congreso y eso le permite planear ese gasto, bueno, pues una empresa de medios de comunicación también tiene que planear su gasto y para eso tiene que saber cuánto va a ingresar, sea del gobierno o de la iniciativa privada. En este caso, el gobierno dice, no te voy a asignar contratos anuales, ni te voy a decir cuánto te toca medio de comunicación. Vamos a ver en las campañas en cuál te incluyo a mi propio criterio. Y es un problema porque tú como empresa no puedes hacer una planeación de tu gasto. No sabes si tienes que contratar más periodistas, si tienes que despedir periodistas, administrativos, gente de taller, porque el presupuesto, ya sea público o privado, simplemente lo desconoces. Es un problema eso, pero otro punto preocupante es que el criterio se centra en la audiencia y en el rating. Sí. ¿En qué momento escucharon ustedes en la conferencia tanto a Jesús Ramírez, que es el vocero del presidente, o al mismo presidente, hablar de contenido? ¿En qué momento se va a privilegiar que tú hagas periodismo de fondo, profundo? Algunos le llamamos de investigación, otros le llaman reportaje, llámenle como quieran. Tú tienes un equipo de periodistas que hace un buen trabajo de investigación porque descubre cosas que están mal en la sociedad, sector privado y sector público. Bueno, pues entonces esto no tiene ningún valor en los actuales criterios. Y eso es un problema real. A mí lo que me interesa es que a ti te tengas millones de seguidores. Si tienes millones de seguidores, entonces te tocará más porcentaje de publicidad porque estarás en más campañas. Eso es lo que se interpreta de estos criterios que no son nada claros. En ese sentido, Alejandro Páez Varela, ¿qué se vendría a premiar, por decir algo, fuertes personalidades en los medios de internet? Pienso, habría que anunciarse con Chumel Torres, que es un referente en cuanto a número de seguidores y de suscriptores. Pero además que no es periodista, mano. Bueno, pero ahí está una plataforma que en ese sentido, si no se advierten los contenidos, sino el número de difusiones, los propios youtuberos famosos de izquierda, algunos de ellos están presionando o que se dicen de izquierda. O que se dicen de izquierda. Hay mucho además, oportunismo también. Y además, ¿qué es la izquierda en nuestro país también? Bueno, nunca ha sido una. Son muchas expresiones. O no llamemos de izquierda, son apoyadores de Andrés Manuel. Claro. Bueno, más claramente, ¿no? Y en ese sentido también están ya exigiendo que haya una inversión publicitaria del gobierno federal proporcional al número de seguidores y de vistas de sus videos que tienen, que en algunos casos son impresionantes, de millón y medio. Claro. 3 y millones. Es un fenómeno en el mundo, o sea, los youtuberos es un fenómeno en todo el planeta. Entonces, eso tendría una mayor presencia y relevancia que medios que históricamente hayan ejercido un periodismo honesto, crítico, de calidad, comprometido, pero que no tengan los millones de vistas o de seguidores. Mira, yo creo que ahí en las reglas no estamos apenas revisando todo. Dentro de las reglas hay algunas condiciones que se ponen desde Presidencia de la República. Tienes que acreditarte como medio, no como personalidad. Si no, como personalidad, pues bueno, Chumel Torres es el mejor ejemplo. ¿Por qué no le van a dar publicidad a Chumel Torres? Que es un grosero con el presidente, es básicamente un barbaján con el presidente, y no es periodista, pero tiene no solamente grandes, con el presidente, ¿eh? Sí, pero digo, llama la atención porque es el presidente de la República al final. Pero él es una personalidad de YouTube. No es un medio acreditado. Yo en los criterios vi, sí, una exigencia de que te tienes que acreditar, que hay una serie de condicionamientos para que tú puedas solicitar, para que estés dentro del padrón de proveedor del gobierno federal, que no cae necesariamente en una personalidad. Pero por el otro lado, la discrecionalidad. Abundo un poco en lo que dice el maestro Vadillo. Dice el maestro Vadillo que no va a haber, y lo decía Jesús en la conferencia, que no va a haber un contrato anual, es decir, tú no puedes planear al año. Habrá entonces decisiones de corto plazo para decidir sobre campañas muy concretas, lo cual mete en un terreno todavía más discrecional. Es decir, cada semana te voy a evaluar y a ver si te voy a dar publicidad o no, y pues
agárrate porque a lo mejor es que no. Muchos de los medios, perdón, adelante. Y un último punto en este tema de la discrecionalidad. Ayer decía Forbes que la fortuna de Salinas Pliego había aumentado considerablemente. Creo que es la fortuna que más aumentó de entre los mexicanos multimillonarios. Y decía, tenía otra acotación, lo que escribía Forbes, que es probable que los negocios de Salinas Pliego todavía crezcan más por la relación que tiene con Andrés Manuel López Obrador. Yo simplemente digo esto. Esos medios han recibido siempre las grandes tajadas, Azteca, Televisa, lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué? Además se les van a dar otros negocios, se les va a dar de la publicidad, pero además de otros negocios también van a ser premiados. Entonces, pues, ¿dónde está la austeridad? Porque si por un lado les vas a bajar, pero por el otro les vas a compensar, metiendo sus bancos, metiendo sus otras empresas, sus constructoras, etcétera, entonces, ¿cuál es verdaderamente la equidad que plantea este gobierno? Álvaro. Yo soy muy escéptico ante este conjunto de lineamientos, 21 artículos que hoy se publican en el Diario Oficial de la Federación y que mañana entran en vigor, porque son muy parecidos a los lineamientos habitualmente emitidos por la Secretaría de Gobernación, en particular desde el 2001, cuando se crea en la Secretaría de Gobernación justamente esta política de emitir lineamientos que en ese entonces, en el gobierno de Vicente Fox, y cuyo secretario de Gobernación era Santiago Krill, pues había un propósito de ordenar, justamente de transparentar inclusive los presupuestos de publicidad gubernamental, que en ese entonces yo al menos los vi como un avance importante. Hay que recordar que quien impulsó ese objetivo fue el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo García Cervantes, y digamos que era loable que existiera por lo menos un conjunto de lineamientos con un criterio de circulación, por ejemplo, en el caso de los medios escritos, que había que certificar, era una obligación que se impuso entonces, sobre todo después de muchos años de absoluta discrecionalidad de los gobiernos priistas. Pero esos lineamientos se fueron corrompiendo, siguieron emitiéndose cada año como parte de la normatividad interna de la Secretaría de Gobernación, pero donde se decidía finalmente la asignación de publicidad gubernamental fue, incluyendo en el gobierno de Vicente Fox, en Los Pinos. El presidente definía. Lo definió en aquel momento con Vicente Fox, Alfonso Durazo, hoy secretario de Seguridad. Que era subsecretario de Gobernación encargado de medios. No, que era el vocero de Vicente Fox. Sí, era secretario particular. Claro, fue subsecretario con Cedillo. Secretario particular de Vicente Fox y vinculado informalmente a la relación con los medios de comunicación y la asignación de publicidad gubernamental. Bueno, es importante hacer estos antecedentes precisamente para llegar al día de hoy. Con Felipe Calderón ocurrió algo todavía más grotesco. Felipe Calderón personalmente definía a quién le daba publicidad. Y no olvidemos que repartió alrededor de 40,000 millones de pesos. Le repartió a los mismos, a los que lo apoyaban, a través de sus dos voceros, tanto Max Cortázar como Alejandra Sota. Y llegamos al gobierno de Enrique Peña Nieto, que no solamente gastó más, sino que gastó con mayor discrecionalidad. Bueno, al mismo nivel que Felipe Calderón. Uno pensaría que con Andrés Manuel López Obrador cambiarían las condiciones. A mi juicio no está cambiando mucho. No solamente en términos de los recursos que se destinan a los medios, que para mí casi 5,000 millones de pesos es mucho, aunque sea el 50% que él dice que se redujo, y que no haya ni siquiera la claridad, la definición para esa asignación que, a juzgar por la conducta que suele tener ante medios de comunicación, va a seguir siendo discrecional. Miguel Vadillo. Sí, a ver, con las propias cifras de ellos, fíjense nada más.
decía Alejandro, el padrón que está acreditado en Gobernación. Bien, son 3,300 medios acreditados. Hoy nos anuncian, Jesús Ramírez, el vocero del presidente, que hay 6,000 medios, pero no todos han sido aceptados. ¿Quién sabe cuánto? Pues que dé la cifra. Pues sí. Pero no solo eso. Hay medios digitales, dice, que no están registrados. O sea, tú inviertes para registrarte, tienes que pagar certificación, etcétera, una serie de trámites ante Gobernación. Ya estás ahí en un padrón porque eres un medio de comunicación acreditado. Ahora, los medios digitales, si es que son medios, yo creo que muchos de estos 6,000 no son medios de comunicación, de periodismo. Son portales que elaboran para opinar y es legítimo eso. El punto es cómo los calificas para incluirlos en una lista como medios de comunicación, publicidad en medios de comunicación, cuando estos no son medios de comunicación de prensa. Es decir, estos medios, muchos de ellos manejados por una sola persona. Cuando tú tienes un medio que inviertes, tienes un equipo de profesionales que hacen periodismo, entonces están poniéndolos en la misma balanza, Julio. Yo creo que eso es preocupante. Si quieren distribuir el dinero público hacia esos medios o hacia esos portales, que lo hagan, pero que lo digan abiertamente, no disfrazado como medios de comunicación, porque esto es un disfraz. Y estamos hablando casi del 100%. De 3,300, está hablando Jesús de 6,000. Hablamos de 2,700 medios que los califica como medios de comunicación, que son portales, youtubers o lo que sea. Y yo no digo que no les den publicidad, pero sí aclaremos este punto, que sea transparente, porque ha sido uno de los puntos que ha planteado el presidente. Y en esta transparencia, algo positivo es que mes con mes nos van a informar cuánto se dio de publicidad y a quién, algo que nunca sabíamos en gobiernos priistas y panistas, ¿no? Permítanme hacer una pequeñísima encuesta así o pidiendo contestaciones sobre ese punto específico. ¿La prensa fifí y Reforma deben recibir el volumen de publicidad proporcional a lo que tenían antes o ahora deben estar excluidos, Alejandro Páez Varela? Híjole, no, pues bueno. Por supuesto que Reforma tiene legítimo derecho a recibir pauta de publicidad de acuerdo con su audiencia, le guste al presidente o no le guste. Esas son las reglas que debieron haber quedado claras ahí. O sea, independientemente de que le guste al presidente o no Reforma es un medio de comunicación y ahí está, y tiene audiencia, tiene suscriptores, tiene una planta, etcétera. Yo creo que Reforma puede y debe aspirar a esa participación. Si no, vamos a regresarnos a lo mismo. Es un reparto a los que me caen bien. Álvaro, Reforma y los fifís deben recibir publicidad proporcional a lo que antes tenían o ya no entran en esta etapa. Naturalmente, no sé si inclusive Reforma recibía publicidad, por ejemplo, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo les doy el dato. Sí, es importante, sí recibía. Claro, y una buena cantidad, tampoco crean que... Sí. Correcto, o sea, a lo que voy es, naturalmente que Reforma, como cualquier medio de comunicación debidamente acreditado, que cumpla con los requisitos, medio de comunicación que sea escrito, radiofónico, televisivo, digital, porque también es importante no perder de vista que también el cambio tecnológico ha implicado que inclusive los medios digitales tengan una penetración mucho mayor que los medios convencionales, en particular los escritos. Sin embargo, pájaro político, animal político, o muchos otros que inclusive están a nivel de los que estados, que son migrantes, o que son inclusive personalizados. O sea, eso también. ¿Cuáles son esos criterios? Eso tampoco es lo que queda claro en este caso. Pero, por supuesto que todo medio de comunicación que cumpla con los requisitos que se exigen, tiene el derecho de aspirar a una pauta publicitaria precisamente por su sola existencia, independientemente si
De su tendencia, ideología. Tiene exactamente tendencia, ideología o simpatía. En el caso específico de Reforma, naturalmente. En el caso específico de Proceso, que ha sido víctima de boicot publicitario de Peña y de Felipe Calderón, yo creo que también. Tampoco no estoy muy esperanzado con López Obrador. Él, cuando fue jefe de gobierno, por ejemplo, a nosotros no nos dio publicidad. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y hay quien dice que somos proclives a López Obrador. Qué error. Miguel Sí, Vadillo. la misma pregunta. La misma, de Fifí y Reforma. Yo creo que no está ni siquiera discusión. Falta tu respuesta también, Julio, que ahorita la escuchamos en la misma pregunta, pero no está discusión si Reforma merece o no. Es un medio de comunicación ¿Serio? Vigente, activo, registrado, que tiene periodistas, que hace periodismo, nos guste o le guste al presidente o no. Y en consecuencia debe de tener pauta. Pero acá la pregunta más bien, o me gustaría una encuesta, es: los columnistas que tienen portales de manera individual, el presidente dijo que no les va a dar. ¿Por qué tienen derecho youtubers con espacios y portales? ¿Y por qué columnistas que son periodistas, nos gusten o no, no tienen derecho? Así es. O sea, estos tipos de criterios que han sido verbales, pero que a lo mejor los cumple, ¿cómo le vas a prohibir a estos 15 columnistas de los que tanto se ha hablado, que están los nombres ahí, que todos tienen portal y que se les dio dinero en gobiernos anteriores a esos portales? ¿Cómo ahora no les vas a dar portales si le estás dando dinero a otros portales de personas que no son periodistas? ¿Qué criterio se va a utilizar ahí? Entonces, Reforma, por supuesto, y es la pregunta original, tiene todo el derecho. Ese es el tema es la discrecionalidad, porque vuelves a caer en un terreno muy, muy peligroso. Con ideas encontradas, Alejandro. Claro, mira, por ejemplo, ¿los nativos van a tener pauta distinta a los digitales? ¿O cómo va a estar eso? Y lo explico muy rápido. Proceso viene de una experiencia impresa. Y luego es un migrante hacia las plataformas digitales, donde tiene un éxito brutal. En el quinto lugar, una cosa así, ¿no? Proceso Cuarto, tiene, quinto lugar. sí, de los medios, yo creo que es el quinto, sexto. O sea, brutal, es brutal. Y además seguidores de los más canijos que hay posiblemente entre los seguidores. Tiene no sé cuántos, son Casi 5 millones 5 millones de seguidores en Facebook. En Facebook y en Twitter. Y en Twitter, o sea, es un motorzote. A su vez tiene análogo una revista que se publica y que ahora de repente se distribuye de manera ilegal, pirata en redes sociales, sí. Que es ilegal. Bueno, ¿qué asignación le vas a hacer? Le vas a asignar porque es por el impreso, y además le vas a asignar como un portal exitoso digital o no. Nosotros, por ejemplo, sin embargo, es completamente digital. Nosotros hicimos una apuesta digital desde un principio. No nos interesó entrarle a conseguir dinero para imprimir, punto. Es una apuesta, ahí está, y es el futuro. ¿Qué tipo de pauta vamos a tener? ¿Qué te dice la reglamentación? No te dice nada. Es que ese es el asunto. O sea, más allá de lo que diga López Obrador, o lo que diga inclusive Jesús Ramírez Cuevas en declaraciones en la mañana, yo creo que hay que atenernos a lo oficial, y lo oficial es lo que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, y efectivamente no hay esos criterios en tanto para, por ejemplo, los medios digitales. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque seguimos, como en otras ocasiones aquí lo hemos abordado, en la misma circunstancia previa a la emisión de este acuerdo, y no veo que esto vaya necesariamente a ver, maestro, mejorarse, digamos. Mira, antes de que empezara a definirse, antes de que empezara este gobierno, se formó un grupo que se llamaba Medios Libres, en donde participan un montón de especialistas, medios, etcétera, y ONGs. Colectivo Medios Libres. El colectivo planteó una posible salida para esto y aclaraba los puntos que ahora son polémicos. Así es. Por decirte, ¿quién va a medir a la radio? ¿Quién va a medir a los portales? ¿Quién los va a medir? A mí, si me mides con Comscore, yo no tengo contratado Comscore.
Entonces, en las listas de Comscore salgo castigadísimo Así porque es, es una empresa así privada es, la que hace así ese es. y se difunde masivamente en algún noticiero, por ahí lo pone. Entonces, ¿cuál es la medida que vas a tener para los medios digitales específicamente y los de radio y la tele y etcétera? Toda esa discrecionalidad es la que es muy canija. Hay otro dato preocupante. Cuando dicen, se va a entregar hasta 25% a un solo medio de comunicación Como en una máximo. campaña. Y como máximo. ¿Saben? Sí, pero 25% de una campaña, ¿de qué hablamos? Eso está dirigido directamente A la televisión. A la televisión y a la radio. Televisa y a Televisión Azteca, sin duda. Entonces, digo, por fin, o sea, lo que menos claridad tiene son estas reglas. Miren lo que dijo hoy Jesús Ramírez Cuevas respecto a este asunto del cual ya hemos hablado otras veces, respecto a la medición de audiencias. Escuchemos. También hay otras normas, otras leyes que enmarcan el trabajo de comunicación del gobierno. Son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Comunicación Social, es una ley que está impugnada, el presupuesto de egresos de la Federación. Cuando el presidente de la República señala en la introducción de que estamos en un proceso de transición, porque contamos con un marco legal todavía, incompleto, falta la Ley General de Comunicación Social, una que sea acorde a lo que la opinión pública, los periodistas, los medios de comunicación, los especialistas y académicos han demandado, como el tener un padrón único de medios de comunicación que no existe en este país, y también el tema de las mediciones de audiencia, que tampoco hay un estándar único y que incluso se ha generado alguna polémica recientemente en los medios de comunicación sobre eso. Entonces, tenemos que llegar a una estandarización para que podamos haber un piso parejo para todos y podamos proceder con equidad en materia de publicidad y de recursos de comunicación. Piso parejo en las mediciones. ¿Qué hacemos para medir lo que realmente representa cada cual? A ver, con este fragmento de la exposición del vocero del gobierno de la República, queda claro que el asunto no está resuelto, que está pendientísimo y que lo que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación son criterios provisionales, yo creo que muy apresurados, incompletos, pero también me llama la atención que hable de que hay una ley de comunicación social que está impugnada. Pues sí, es una ley de comunicación impugnada que impugnamos muchos, pero es una ley vigente. Quizá valga la pena aprovechar esta circunstancia para, de una vez por todas, más allá de estos criterios, generar la posibilidad de un consenso entre todos los involucrados para que se formule una nueva iniciativa de ley que regule la publicidad oficial en particular, y al respecto ya hay un insumo. Es lo que decías, Alejandro, una propuesta de un colectivo de medios libres sobre la ley de publicidad oficial, que propone inclusive que sea el INEGI el que elabore las mediciones de audiencia en radio, en televisión, algo que por lo demás ya hace, y que también se define los criterios para la asignación de publicidad oficial para medios escritos. Esta propuesta de medios libres me parece que es una base muy importante que sí contrasta, desde mi punto de vista, muy claramente con la ley de comunicación social que aprobó el Congreso a propuesta de Enrique Peña Nieto y que no representa, desde mi punto de vista, un avance en términos de acotar la discrecionalidad en la que insiste, en la que reincide este acuerdo de López Obrador. Miguel. Sí, estamos en la misma línea. Me parece que después de leer las bases estas, los criterios, un punto central de todo esto es la discrecionalidad con la que se movió en gobiernos priistas y panistas la asignación de publicidad. 1. 2,
por lo menos vamos a saber cuánto le están dando a Televisa, cuánto le van a dar a los periódicos, a cualquier medio de comunicación, y eso es importante transparentar, porque vamos a poder medir, vamos a poder criticar y a decir por qué tanto a este y por qué a este no, por qué a este sí. Es decir, está la discusión abierta, eso es valioso, pero esta discrecionalidad es brutal. Siguen teniendo el control, no quieren soltar el control de esto. Es dinero que finalmente lo utilizas para el que no me pegue. Volvemos a las viejas prácticas priistas que han hecho mucho daño en esta relación de prensa-poder, que es de sumisión y de complicidades, ¿no? La actual ley, la ley vigente se llama Ley Chayote. Eso te explica absolutamente todo. O sea, está impugnada porque precisamente plantea discrecionalidad, da discrecionalidad al gobierno para que haga lo que quiera con el dinero de la publicidad. Y está impugnada desde antes de que se aprobara, y tuvo votos de Morena. Ustedes recordarán que tuvo votos de Morena, es decir... A favor. A favor. Sí, claro. O sea, le entregaban al próximo gobierno, porque ya se sabía que iba a llegar, las encuestas decían que iba a llegar Andrés Manuel, le estaban dejando al presidente esa discrecionalidad. En su momento hubo muchos planteamientos del colectivo de medios libres diciendo, volteen a ver eso. O sea, quítense una bronca desde ahorita. Ahora, si estás en esa oficina caliente, si tienes esa papa en la mano, ¿por qué no te reúnes con la gente que sabe de esos temas, que ya hizo una propuesta? Suponemos que lo hicieron, Alejandro. O sea, le estás dando el beneficio de la duda de que se les permitió. Yo tengo otra noticia, maestro. Yo tengo la noticia que no, porque no está planteado ahí. Si no está ahí, entonces ¿para qué se reunieron? Si es que es doblemente grave, ¿no? Que hayan escuchado a personas que están metidas en el estudio de todos estos mecanismos de asignación publicitaria gubernamental, y que después de tantas exposiciones, reuniones, tardaron 4 meses. Tienen 4 meses reuniéndose en la presidencia para discutir esto. A mí me han comentado hasta personas que han intervenido de otras áreas en estas discusiones. Personas, organizaciones no gubernamentales que dieron opinión de esto. Es decir, pero al final hicieron lo que ellos quisieron. Y lo que ha resultado, para mí, no es claro, pero es discrecional, y eso es brutal. Yo no he escuchado todavía, perdón, Julio. No, adelante. No he escuchado todavía una opinión de quienes, por ejemplo, participaron o participan en este colectivo Medios Libres. No he escuchado todavía una opinión. Seguramente están estudiando precisamente estos lineamientos. Pero a mí me queda muy claro que López Obrador nunca ha tenido claro el tipo de relación con los medios de comunicación. Y no me refiero solamente como presidente de la República. Fue muy equívoca su relación cuando fue jefe de gobierno y cuando fue presidente del PRD y lo ha sido como líder opositor. Muy crítico de ciertos medios, pero muy amoroso con ciertos medios. No hay que olvidar que en 2006... Ahora el amoroso trae dinero en la mano, maestro. Mucho dinero. Miren, no hay que olvidar que en 2006, en plena campaña presidencial, el PAN, por orden de Felipe Calderón, apoyó la ley Televisa, pero López Obrador también en la Cámara de Diputados. Ese dato hay que tenerlo también en cuenta cuando uno analiza la conducta que López Obrador tiene respecto a los medios de comunicación. Entonces, yo no veo realmente una claridad respecto a los medios, inclusive hasta cuando los critica y que dice que él va a respetar, que no va a perseguir a medios de comunicación. No, pero es un asunto a capricho. Eso está en la Constitución, eso está en la ley. No es una concesión de él, aunque él tiene el deber, la responsabilidad de hacer cumplir lo que establece la Constitución. ¿Quieren que entremos al asunto del memorándum o seguimos con estos detalles que yo veía que se querían todavía extenderse más sobre el asunto de esta política de comunicación social? Es que fue una semana muy complicada, incluso para escuchar del presidente. O sea, estarlo escuchando fue muy complicado para mí, verlo, confrontarlo. Venimos del pleito con un rockstar del periodismo latinoamericano, uno de los hombres más influyentes
de Estados Unidos y del mundo, dice hoy la revista Time, Jorge Ramos. Venimos de ese pleito con él y todavía el día de hoy le pega a otro periodista, personaliza pues la relación con la prensa. ¿A quién, Alejandro, para quien no haya escuchado esto? Hoy en la mañana el presidente habla de Pablo Iriart, que lo golpea, que lo en el Financiero, y dice, no, yo no le digo nada al Financiero porque tiene a Pablo Iriart y lo destaca, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, el presidente tiene una clara obsesión con la prensa, no tiene la piel muy delgada y tiene una obsesión con eso. Ahora, Álvaro, yo me quedé pensando con lo que decías. El presidente, cuando ha estado en gobierno, ha cerrado él con grandes bonos de popularidad y confrontado con la prensa. Fíjate bien cómo son ciclos que se cierran en él, nada más con una diferencia. Él voltea a ver, siempre está pensando en la popularidad, siempre está trabajando esa popularidad, su presencia en la gente, nada más que ahora va a terminar y se va a ir a su casa. Pero hay una explicación de esto que mencionas, ¿eh? Esto de que él golpea a la prensa y la población está de acuerdo. La prensa en los últimos gobiernos ha jugado un papel detestable, patético, denigrante, sumisa, entregada. Entonces, claro, la población, hay un descrédito de la prensa, del trabajo que ha hecho la prensa a través de los últimos gobiernos. Me parece que aquí los cuatro, no hay quien, somos analistas de lo que sucede, y la prensa ha sido sumisa y ha estado por el dinero público, se ha entregado al poder, de tal manera que el que la población ahora diga, tiene razón Andrés Manuel, que critique de esta manera a los medios, es muy pues tampoco tienen por qué saber cuál es el papel de la prensa. Si yo no defiendo al gremio, el gremio está lleno de porquería. Sí. O sea, no puedo salir en defensa del gremio. Me refiero que hay una explicación y una razón de lo que estás diciendo. O sea. Sí, pero sí defiendo que el gobierno pueda darle lineamientos que sean transparentes por exactamente lo mismo. Así es. Porque es un gremio lleno de porquería, por supuesto. Somos un gremio corrupto, profundamente corrupto, visto así por la sociedad y acreditado. Así es. O sea, yo creo que quienes menos podemos ocultar eso somos los periodistas. Los periodistas somos los que sobre todo sabemos el nivel de corrupción, el nivel de colusión, el nivel de complicidad que la prensa, los medios de comunicación en México han tenido por décadas. López Obrador, en efecto, siempre se ha confrontado con la prensa, y no desde que llegó al altiplano a finales de la década del siglo pasado. En Tabasco, López Obrador tenía, salvo una excepción, la verdad, del sureste, toda la prensa en contra, y salvo un noticiario telereportaje, tenía a todos los medios de comunicación radiofónicos y televisivos en contra. Me consta. Medios de comunicación enriquecidos, embrutecidos por la corrupción del gobierno de entonces. Y él, en efecto, siempre tenía esa conducta con los medios de comunicación en Tabasco. No ha sido diferente con los medios de comunicación de la Ciudad de México. Esa es una actitud correcta, pues para sus propios fines lo ha sido, porque a pesar de la prensa, él ha logrado sus objetivos de respaldo popular, no solamente como líder político, sino como gobernante. Pero una vez más, yo insisto, López Obrador no ha definido todavía el tipo de relación que quiere tener como autoridad, y ahora no solamente como presidente, sino como jefe de Estado, con los medios de comunicación. Y eso a mí me parece que es una asignatura que hoy, pese a todo, está en posibilidad de que se cumpla, siempre y cuando esté abierto, por ejemplo, a las opiniones que como aquí estamos externando. Estamos entonces, Miguel Vadillo, en la posibilidad de una remodelación de la relación del poder con los medios de comunicación. No hay duda que es toda la posibilidad, que estamos en el momento preciso, pero me gustaría que alguien de sus asesores le explicara al presidente cuál es el papel de la prensa. No porque todas estas dificultades que ha tenido durante
no sé cuántos, 12 años para llegar a la presidencia. 40. Bueno, seguramente Claro. esto no significa que la prensa sea enemiga. La prensa es una aliada de la democracia, es lo que permite señalar, apuntar lo que está mal. O es una aliada del crimen organizado también, en todas sus vertientes. O sea, Sí, también lo a ver, Porque por- muy político, hablamos sí, muy del político. trabajo real de la prensa. Claro. crimen habla- organizado, no de- este, Si hablamos de la corrupción y de los abusos, pues esos han existido, digo, ahí están a la voltea- vista. A ver, pongo un caso, y me voy a ir lejos. Volteas a ver el gobierno de Duarte en Veracruz. O sea, nadie hablaba de los asesinatos de periodistas, nadie hablaba de la violencia periodista salvo un puñadito de medios. Lo estaba denunciando Pero no solo en permanentemente. Veracruz, esto sucedía lo en pongo todo el como país. ejemplo Un para ejemplo, poder sí. decir lo siguiente. Si tú revisas la lista de los principales beneficiarios de la publicidad de Veracruz, te vas a dar cuenta por qué no estaba reflejado en los periódicos cuando estaba una crisis creciendo, convirtiéndose. Cuando Duarte cierra su gobierno, eso era, ya no había ley. Estaba parado eso básicamente en los poderes del narcotráfico, del crimen organizado. O sea, era una descomposición. No, pero cayó en desgracia y de repente empezaron a aparecer Claro. en las portadas de los periódicos Claro. que lo callaron todo. Pero no porque cayó en el desgracia, tiempo. porque ya no daba dinero. Claro, a eso me refiero. Lo que cayó en desgracia fueron los periodistas que ya no recibían Y ese entonces dinero. comenzaron Entonces, a ahora sí es hablar un de medio eso. profundamente corrupto Sí. y traicionero. No estoy de acuerdo con que ha servido, debe ser un pilar de la democracia, pero no ha servido como pilar de la Pues, democracia. Se falta el respeto a sí mismo. La prensa mexicana se ha faltado el respeto a Lo sí misma preocupante- durante décadas. Lo preocupante con estos criterios es que eso no vale. Eso que estás mencionando no importa. O sea, el periodismo crítico, honesto, No valiente. importa. No. Con estos criterios todos van a ser tratados, esperemos, con justicia. Eso dice el presidente. Es decir, todo aquel periodismo que hizo esto, que fue vendido al sistema, que criticaba a los críticos, a los opositores, a los luchadores sociales, a la sociedad misma, ahora van a tener los mismos beneficios. Porque también estamos en presencia de esto que es muy doloroso, el hecho de que haya tantas críticas hoy para los periodistas de a pie en la mañanera, para reporteros, camarógrafos, fotógrafos, que son, así como López Obrador dice que el ejército es el pueblo con uniforme, aquí también los Porque reporteros que están ahí son nuestros compañeros. Es más fácil, Julio. Es más fácil pegarle a ese reportero Claro. que está parado ahí, pero a los dueños de los Claro. medios les formas un consejo asesor para tenerlos sentados a un lado tuyo. Y tienes cena privada con el vicepresidente de Por Televisa, supuesto, esa es y la tienes paradoja. a Salinas Pliego metido en los negocios. A eso la me refiero, paradoja, a eso, claro. eso es lo que se le reprocha Claro. al presidente de la República. Que se vaya a una cena en la casa del vicepresidente de Televisa, que en su consejo asesor tenga al dueño de Televisión Azteca, que tenga al dueño de Excelsior y de Imagen, y entre otros negocios, y que tenga a testaferros de Televisa. A eso me refiero cuando el presidente de la República no ha definido la relación que quiere tener con los medios de comunicación. Él alude, porque lo conoce, y en eso coincido yo, en esa etapa maravillosa de la reforma, de cuando los hombres parecían gigantes, Pues sí. y que admira a ciertos periodistas. Pero el periodismo de entonces era, no hay que olvidarlo, un periodismo muy sui generis. Era militante. Era militante, Por supuesto que era político. militante. Lo exigía el momento Por supuesto. político, ¿eh? Pero eso, ¿qué quiere decir en el caso de López Obrador? ¿A que estás con él o estás contra él? Así es. Claro. Sí. Si tu prensa ideal es exactamente la militante, es a lo que tú aspirarías a que fuera en este momento. O sea, quisieras que Proceso estuviera permanentemente defendiendo al presidente. Así es. y El discurso lo es tocara. ese, ¿eh? Claro, el discurso es Actualmente. Mira, yo tuve una plática con López Obrador, no sé, lo voy a platicar rapidísimo. Porque nos quedan nomás 3 minutos. Sí, concluyo con eso. En 2006, en plena ofensiva del PAN, llamándolo un peligro para México, platiqué con él, 2006. Y
él no quería tener relaciones con los compañeros que cubrían su campaña. Y yo fui a hablar con él, yo lo conozco desde hace más de un cuarto de siglo. Y le dije, ¿por qué no te reúnes con los compañeros? No entienden. En Proceso no están entendiendo lo que está pasando en el país. Le están haciendo el juego a la derecha. Hacemos nuestro trabajo como mejor podemos, le dije. Platica con el director, platica con los compañeros que cubren tu campaña. No entienden lo que está pasando en el país. Le están haciendo el juego a la derecha. Pedía el apoyo, ¿no? Y desde entonces, López Obrador ha tenido una muy mala relación con Proceso. 2 minutos nos quedan, Miguel Vadillo. ¿Qué esperamos en este tramo final? Pues yo creo que, yo esperaría que ahora que se asigne, que se empiece a asignar la publicidad gubernamental, podamos realmente ver una actitud que, aunque es discrecional, sea más o menos justa y no veamos miles de millones de esos casi 5,000 millones que van a distribuir en un solo medio, ¿no? Se habla de, ya creció además la lista de medios o de empresas o de personajes a los que se les va a asignar publicidad, entonces va a ser un problema. Yo auguro que hay, además de esta mesa que hemos criticado lo que está sucediendo, pienso que no hay criterios claros y que la justicia en materia publicitaria, que es dinero público para la prensa, va a ser un problema. Tu última reflexión, Alejandro, en esta mesa, ya para cerrarla. Yo esperaría que el gobierno de la República nos cerrara la boca a esta mesa y que en los siguientes días emitiera, o semanas, porque tiene ese tiempo, emitiera reglas secundarias que permitieran regular, como se estaba esperando, el reparto de la publicidad oficial. Lo último. Yo pienso que López Obrador tiene la posibilidad hoy de rectificar. Yo lo conozco hace muchos años y sí creo que es un político diferente. No es Felipe Calderón, no es Enrique Peña Nieto. Y al contrario de lo que mucha gente cree, sí escucha. Lo importante es que rectifique. Bien, pues muchas gracias, Miguel Vadillo. Gracias, Julio. Gracias, Alejandro Páez Varela. Encantado. Gracias, Álvaro Delgado. Julio, gracias.